Muy buenas noches. Estamos abocados últimamente a las guerras de cifras cuando hablamos de polémicas y denuncias, y ahora van a entender por qué. Arrancábamos la semana hablando de educación, y es que los datos de preinscripción para infantil y primaria en el próximo curso causaban malestar en los partidos de la oposición. Malestar también el que mostraba la consejera del ramo, la consejera de Educación del Gobierno, porque no le gustó nada lo que dijo PSN y el Partido Popular. Habló, enseguida la escucharemos, de que no se intenten confundir las solicitudes con las inscripciones definitivas, porque eso, dijo, es trampear los datos. Es el primero de los asuntos de los que vamos a tratar esta noche en El Dilema con los 4 grupos parlamentarios que nos acompañan hoy y que ya saben ustedes que van rotando. Vamos a saludar en primer lugar a Javi García, que representa al grupo parlamentario del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. En el otro lado de la mesa está Rubén Velasco por parte del grupo parlamentario Podemos, aunque por parte de Orain Bay también. Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. A mi derecha, Sergio Sayas, representante del grupo parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y en último lugar vamos a saludar a Koldo Martínez, portavoz del grupo parlamentario Geroa Bai. Muy buenas noches. Gabón, buenas Bienvenido noches. También. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar ya en detalle, aunque antes de abrir el debate, vamos a ver cómo están las cosas, cuáles son los datos y qué dicen unos y otros. Vamos con el informe de Vera Villafranca. La educación, ese eterno caballo de batalla entre la clase política. Cerrados los datos de la prematriculación de este año, gobierno y partidos hacen su propia lectura de qué han priorizado las familias a la hora de elegir colegio. Pero antes de meternos en opiniones, vayamos a ver los datos. Para el próximo curso elegían cole por primera vez 5.854 familias navarras para sus hijos de 3 años. El 60,8% ha elegido centros públicos, el resto apuesta por la red concertada. El curso pasado eligieron la pública el 62% de las familias en la prematriculación. Este año la apuesta por la red pública se ha reducido en un 1% a favor de la concertada, un dato que ha servido para que la oposición responsabilice al gobierno. Otro asunto que genera distintas lecturas es la elección según modelo lingüístico. En esta campaña, casi un 49%, el 48,7% elige un modelo lingüístico con euskera, bien sea el modelo A, castellano con asignatura de euskera, que eligen un 19% de los nuevos alumnos, o el modelo D, todo en euskera, que elige el 29,4% de las familias. El modelo D ha experimentado un ligero descenso. El año pasado fue elegido por el 30% de los alumnos y el anterior por el 30,8% de las familias. Son 3 años consecutivos de bajadas. De momento no se han facilitado los porcentajes de qué alumnos han elegido programas de idiomas como el PAI. Estas son las cifras y después llegan las lecturas. La oposición destaca que esta legislatura han aumentado las familias que prefieren la concertada a consecuencia de la mala gestión y la dejación del gobierno, sobre todo para abordar, dicen, la diversidad. La consejera de Educación lo desmiente, les acusa de trampear los datos y responde que es la oposición, desprestigiando la red pública, la que hace campaña por la concertada. Tras conocerse los datos de la prematrícula, la oposición pide explicaciones directamente al Gobierno de Navarra por el descenso de solicitudes en la red pública y el aumento en la concertada. Que la red privada sigue creciendo en matrícula, 3 puntos más que al inicio de la legislatura. Y esto tiene que ver con el deterioro de recursos para la educación pública, sobre todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad, porque son recursos que han bajado, y también los propios obstáculos y los prejuicios de este gobierno con el programa de aprendizaje en inglés. Una lectura que desmiente la consejera. O sea, no es cierto que se esté dejando de atender a la diversidad en esta comunidad. Ningún dato sostiene esa teoría. Ninguno. No es cierto que haya una diferencia de 3 puntos, ni muchísimo menos con respecto del inicio de legislatura. Se están dando datos que no corresponden y no son. Estamos en esos niveles. Entonces, no se pretenda engañar a nadie. Y acusa a PSN de hacer campaña por la concertada. La campaña que ha hecho ese portavoz socialista por la concertada no tiene precio. Pero desde la oposición se insiste. Están destrozando la educación pública, de ahí el incremento que existe de la educación concertada, algo que atacan de manera diaria, y lo que tienen que hacer es escuchar a los padres, que dicen sí a la educación concertada, sí a la educación en inglés, no al modelo de gobierno, al modelo D. No es cierto que el modelo D cae 2 puntos, como no es cierto que cae 3. La enseñanza pública es el 48,7% del alumnado navarro que elige
un modelo con euskera en Navarra. Esta es la realidad del sistema educativo navarro. ¿Y qué opinan los padres del sistema educativo navarro? ¿Qué criterios priorizan las familias a la hora de elegir un centro? ¿Cercanía, valores, idiomas? ¿Es muy distinta la realidad social en centros concertados y centros públicos? Hemos preguntado a las familias. Dentro de la libertad que entendemos que es fundamental, que los padres puedan elegir, los padres, la educación que quieren dar a sus hijos. En nuestro caso, nosotros hemos elegido la educación concertada. La concertada no solo aporta unos valores distintos a la pública, también unos resultados académicos e incluso unos costes inferiores que la pública. Por eso entendemos que la concertada es superior a la pública en estos momentos. No vemos grande diferencia entre uno privado y uno público. Nos parece lo mismo, que tienen las mismas cualidades uno público que uno privado. Es bueno que los críos vean que luchamos por una educación pública, que ellos vean que al final queremos una educación pública y que hay cosas que evidentemente son muy mejorables, pero bueno, ellos al final ven que todo a veces no lo tienen y de alguna forma ven a sus padres luchar para conseguirlo y creo que al final es una forma de educarlos también. Se podría hacer más, se podrían dar más ayudas y mejorar, pero bueno, estamos muy contentos, la verdad. Puede ser que haya más niños de otras nacionalidades o otros países, pero bueno, no creo que tampoco sea eso malo, sino que pueden enriquecer a los críos para que conozcan otras culturas, o sea que en ese sentido no creo que sea un problema. Que la llevan a la privada pues para no estar con ciertas personas. A mí no me parece bien, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo la traigo aquí porque yo estudié aquí y yo sé lo que hay. Una madre que lleva a sus hijos a la educación pública. Pero hay familias que eligen la privada, la red concertada, porque asume menos ratio de alumnado procedente de familias en exclusión social o de origen inmigrante. En algunos centros los desequilibrios son evidentes. Se debería regular el porcentaje de alumnado desfavorecido socioculturalmente, socioeconómicamente. ¿Dispone la red pública de suficientes recursos para integrar la diversidad en las aulas? ¿Hay desigualdad educativa? Batería de preguntas para la mesa de debate. Roberto. Gracias, Vera. La verdad es que sí hay muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas aristas las que tiene el primero de los asuntos que hemos elegido esta noche. Javier García, Partido Popular, que el lunes también arrancaba el Partido Socialista y ustedes en la mesa y junta haciendo esa crítica. ¿En qué se basan los datos? Bueno, los datos, independientemente de que no había una transparencia total por parte de la Consejería para facilitar los datos, y efectivamente no se sabe a día de hoy cuántos alumnos, ¿no?, han elegido en la prescripción, efectivamente la prescripción, pero luego varía muy poco con lo que es la matriculación, eso hay que años anteriores y los datos son muy similares. No se han aportado los datos que hay del programa de aprendizaje del inglés, el programa tan denostado, ¿no?, y que tanta campaña en contra hace a este gobierno, no se han facilitado. Por lo tanto, primero hay que denunciar una falta de transparencia con respecto a los datos que se han facilitado. Y luego una realidad, ¿no?, y una realidad que se va agudizando en función de vamos acercando a la ribera, ¿no? Y quiero hacer aquí un paréntesis porque la media en nuestra comunidad con respecto a la educación concertada ha incrementado. Estos 4 años se ha visto incrementada el porcentaje de alumnos que eligen la concertada en nuestra comunidad. Por lo tanto, algo está haciendo mal el gobierno que dice defender la pública. Uno de ellos es el ataque continuo que se hace al programa de aprendizaje del inglés y evidentemente la imposición clara del euskera, que esto es, pues básicamente, por lo cual en la ribera, más del 50%, o sea, un porcentaje mayor, elige la educación concertada. ¿Y por qué? Porque lo que estamos viendo, por las campañas de prematriculación que existe, de modelo exclusivo del gobierno, en el cual se facilita un montón de beneficios para todos aquellos que quieren elegir el modelo D. Aquí está clara la apuesta del gobierno por una educación laica, una educación euskaldun y pública, insisto, ahí está la libertad. Y luego quería hacía referencia también Luego seguimos. Pues luego hablamos y Sí. luego... Vamos a darle la voz al partido del gobierno. Koldo Martínez, Gero Abay. Bueno, desde luego yo no me atrevería nunca a decir, como se ha dicho aquí, pues que el gobierno está intentando destrozar la educación pública y que ataca la educación pública, entre otras cosas porque creo que no es cierto. Lo que sí es cierto es pues nuevamente esa campaña desmedida de la oposición por hablar del apocalipsis en nuestra comunidad y por decir que nos estamos cargando Navarra, la educación pública,
pública, la enseñanza, la libertad, en fin, todas estas cosas que no son más que fantasías de la oposición. A ver, lo primero que hay que diferenciar es que la prematriculación de la matriculación definitiva. Y es cierto, señor García, que suele variar poco los números. De la misma forma que a lo largo de estos últimos años también ha variado muy poco el número de niños y niñas cuyos padres les prematriculan en la privada o en la pública, en el modelo D o en otros modelos. Estamos hablando de cambios de porcentajes mínimos. Los niños y niñas que han sido prematriculados este año no llegan a 6.000, 5.800 y pico me parece, y por lo tanto una variación del 0,5%, que claro, dicho así, parece que es, wow, nos estamos cargando la pública, estamos imponiendo no sé qué, pues afecta a 30 niños. Por lo tanto, yo quiero poner las cosas en la realidad. ¿Pueden ustedes decir que el que haya subido este año un poco que no sé si es totalmente cierto, la prematriculación en la concertada es que nos estamos cargando a la pública? Y si fuera al revés, pues yo personalmente también diría lo mismo. Son cambios absolutamente mínimos, cambios coherentes además, pues con la evolución y con la libertad que se les reconoce a los padres y madres para elegir el modelo el modelo educativo para sus hijos, y este gobierno no está imponiendo nada, porque si estuviéramos imponiendo algo, pues seguramente las cosas serían distintas, o no. Pero esto quiero dejar claro porque es así. Y desde luego, este gobierno sigue apostando por la educación pública, por la enseñanza pública, porque estamos convencidos de que es lo mejor para los niños y niñas, estamos convencidos de que es lo mejor para nuestra sociedad y para cualquier otra. UPN y después Podemos. Sí, pues yo creo que estos datos son una prueba evidente de lo que está suponiendo este gobierno para la educación pública, y es deterioro absoluto de la imagen que los ciudadanos tienen de la educación pública. ¿Y eso por qué se está produciendo? Se está produciendo por el sectarismo con el que ha actuado el Departamento de Educación a lo largo de toda la legislatura, por los jaleos que hemos visto en el Departamento de Educación. Hemos visto ceses de consejeros, hemos visto ceses de directores, hemos visto saltar del departamento, vamos, no quedaba allí ni el jefe de gabinete. O sea, hemos visto realmente fugas absolutas en toda la dirección de educación. Hemos visto imposición absoluta a todos los profesores que estaban indignados con la falta de preparación, con la falta de preaviso, con las prisas a la hora de implantar el gobierno. Y sobre todo hemos visto otra cosa. Hemos visto cómo el gobierno tomaba partido por un modelo, como era el modelo D, evidentemente. Además, también ayuntamientos gobernados por Geroabay o por EH Bildu mandaban cartas a los ciudadanos para que eligieran un modelo, y entonces la gente se ha dado cuenta de lo que pretendía el gobierno era imponer ese modelo. Y la gente no quiere que le impongan una educación, quiere elegir en libertad. Y la gente también entiende que quiere que, por supuesto, tenemos que fomentar el euskera, que es una lengua de esta tierra, y que tenemos que dar la opción de que la gente aprenda en euskera, pero también de que la gente aprenda en inglés. Y lo que ha hecho este gobierno es tratar de que la gente no pueda elegir inglés, y con eso sesgar el futuro de muchos jóvenes que hoy están en las aulas, que tienen que buscar otros modelos educativos porque la escuela pública no está apostando por el inglés. Orain bai, Rubén Velasco. Bueno, pues desde luego, cuando siempre se habla de la necesidad de tener un pacto educativo que trascienda lo que es el periodo electoral, escuchar cosas como que los partidos políticos han convertido la educación en un campo de batalla, pues desde luego nos produce bastante tristeza, sobre todo porque los datos, aun siendo significativos, no creemos que sean muy dispares o muy diferentes de los de años anteriores. Por ejemplo, se sigue manteniendo más o menos el 60-40 pública concertada, y en cuanto al modelo D, yo más que hablar de una bajada hablaría de un cierto estancamiento, que desde luego creo que sería arriesgado hacer lecturas precipitadas de cuál puede ser la causa. A nosotros, desde luego, lo que más nos preocupa es lo que ha dicho Vera en el reportaje, lo que tiene que ver con los criterios que priorizan las familias a la hora de elegir centros. Y ahí sí que vemos un problema. El problema en el que, si a alguien le preguntas dónde has estudiado, podemos colegir cuál es el nivel socioeconómico del alumnado,
o el porcentaje de inmigración que hay. Ese es el problema, que sabemos que existe una segregación bastante evidente, en una acumulación, una guetización en la educación, que desde luego nosotros no estamos por eso. Queremos que sea una educación pública, pero sobre todo que no existan esas disparidades tan grandes entre colegios de un sitio y colegios de otro respecto al criterio de admisión real del alumnado. Eso es lo que verdaderamente nos preocupa, porque escuchar cosas como los valores, no se especifica cuáles, pero algunos ya los dejan entrever, y dice que por no estar con otras personas, pues deja bien a las claras que hay muchas personas que no eligen un modelo para recibir una educación en euskera, no eligen un modelo para que sus hijos tengan una cierta formación religiosa, sino lo eligen por otras cosas, que son mucho más preocupantes, y eso es lo que verdaderamente deberíamos enfocar. Yo, con respecto a lo que decía, efectivamente, cuando dicen que hay un reparto no equitativo, ¿no?, de la sociedad más desfavorecida, pues efectivamente es falso, ¿no? Y porque aquí nadie se le debe de imponer el tipo de educación que se quiere, ¿no? Y hay que recordar que efectivamente la gente que elige la educación concertada, básicamente por una cuestión, pues suele ser por una serie de valores religiosos o por el tema del euskera, ¿no? Porque también las ikastolas, en este caso, son también de la red concertada. Y un dato muy curioso, el modelo D es el modelo, por lo tanto, que es un dato que hay que contrastar, es el modelo que menos inmigración tiene, un 0,1% de inmigración tiene, frente a colegios de la educación concertada, de la red concertada, y pongo el ejemplo de Anunciata en Tudela, que tiene entre un 16 y un 25% de gente desfavorecida. Por lo tanto, es falso el hecho de que la sociedad o que la educación concertada capitaliza según qué tipo de alumnos o elige a según qué tipo de alumnos. Es totalmente falso. Y con respecto a las palabras que decía el señor Martínez, hacía referencia a que ellos priorizan o optan por la educación pública. Mira, quien debe de elegir, quien debe decidir son los padres. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra no debe focalizar una campaña en el modelo D, no debe focalizar una campaña en la pública, porque hay gente que libremente pues escoge una red, en este caso pública, que es la concertada. Yo creo que esa es la libertad que tienen que tener, y el Gobierno no debe decidir lo que tienen que hacer los padres, el papel de los padres, el rol de padres de los padres. Sabemos que la señora Solana dice que escolá es suyo, es escolana, pero es que la educación no se da cuenta de que pertenece a los padres, no a ella. Y eso es un dato que parece ser que aún no ha aceptado el Gobierno del cambio. Señor García, es evidente que comparto con usted que el Gobierno no tiene que decidir. Pues entonces, no permita las campañas que hacen. Sería del género estúpido. Y desde luego usted se contradice cuando usted mismo dice que su Gobierno es estúpido, teniendo en cuenta su opinión. Vale, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted se contradice. Dice, la concertada ha subido, es un error del Gobierno. Y al mismo tiempo está diciendo que el Gobierno no haga campañas a favor de la educación pública. Usted mismo se contradice. No, estamos diciendo que no diga, o que no tome el rol de padre y decida el tipo de... Es que no toma el rol de padre. Sí. El Gobierno recomienda el modelo pues no tiene que tener ese papel. Vale, el Gobierno recomienda porque cree que es su obligación. Cree que es su obligación. Mire, el Gobierno no está imponiendo nada. Yo me acuerdo de aquellas campañas que se impulsaron hace unos cuantos años, pues por ejemplo para frenar la epidemia del VIH, y que decían póntelo, pónselo. Y ustedes, los dos, se pusieron como locos diciendo el Gobierno impone el preservativo. No. Yo creo que no había nacido, fíjese lo loco que me puse. Yo seguro que tampoco, pero ya estamos tergiversando, ¿no? Y dando otra Sí, lo mío es siempre tergiversar, lo de ustedes es la doctrina oficial del... Estamos hablando de educación. Sí, claro. Y recomendar a nuestros jóvenes que utilicen el preservativo no es educación. Vale, ¿Me ha oído usted a mí alguna vez decir que no lo use? Así entiendo. ¿Me ha oído usted a mí alguna vez decir que no lo usa? Así entiendo sus posturas. Claro, el Gobierno no decide. Haga lo que quiera. El Gobierno no decide por los padres y madres, señor García. No diga usted falsedades. Iba a decir tonterías. Me remito a las no diga usted de tonterías. Y luego, respecto a los recortes que dice Unión del Pueblo Navarro, recortes los que hizo el Partido Popular y los que hizo Unión del Pueblo Navarro al apoyar los recortes del Partido Popular. No habla de recortes, habla de deterioro. Deterioro, o sea, no es lo mismo. Deterioro por sus recortes. Mire, en estos momentos la educación pública está mucho mejor que en 2015. Se han revertido, no todos, pero gran parte de los recortes de UPN. Hay menos alumnos y alumnas por aula. El profesorado infantil y primaria tiene 2 horas lectivas semanales menos desde el curso 18-19, y el de secundaria
formación profesional y escuela de idiomas tendrá 2 horas menos desde el 19-20. Por cierto, está presupuestado. Esto significa más tiempo para que los profesores y profesoras puedan dedicar a la preparación de clases, a la formación, a aplicar en el centro. Sí, si me deja terminar, yo aceptaré su interpretación, pero si quiere hablar usted solo, pues no, pero puede como hacerlo. Lleva mucho rato, pues también los demás queremos hablar. A ustedes les ha fastidiado mucho cualquier minuto en que ustedes no han estado en el poder. Lo siento, la democracia es así. Para fomentar la educación en igualdad, para fomentar la educación en valores éticos ciudadanos. Han mejorado las condiciones del profesorado interino notablemente. Ahora se les paga el verano, que ustedes no pagaban. Tienen contratos más estables que con ustedes no los tenían. A nivel de infraestructuras, miren, hay nuevos institutos en San Jorge, en Sarriguren, en Roncal, en Castejón, en Ribaforada ya está pautado y seguramente me olvido de alguno. Y por cierto, también mejoras en muchos centros educativos públicos como en Beriain, que se caía a pedazos. En Beriain, que se caía a pedazos, se ha cubierto el patio de San Francisco y podría seguir así ad infinitum. Lo corto aquí para que no digan que les aburro. Pues fíjese, cuando se habla de convertir la educación en un campo de batalla, yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y recordar a la gente cuando este gobierno tomó posesión y dijo que iba a apostar la presidenta por una educación pública, laica y euskaldun. Y luego se habla de la libertad. Luego se habla de la libertad. O sea, libertad no es eso. Yo puedo entender perfectamente que el Gobierno de Navarra haga una campaña a favor de la educación pública. Pues por supuesto que puedo entender, porque evidentemente el Gobierno es el responsable de toda la educación, pero evidentemente lo es con mucha más fuerza de la educación pública. Lo que no puedo entender es que el Gobierno le diga a las familias qué modelo educativo tiene que elegir, como lo hizo por carta al Gobierno, promocionando. Ahora déjeme usted a mí que voy a. ¿Cuál considera el gobierno que es el que mejor forma? Ahora déjeme a mí, ¿vale? Entonces yo puedo entender que el gobierno quiera apostar por la educación pública. Lo hemos apostado todos los gobiernos por la educación pública, porque es en las que estrictamente tenemos más responsabilidad. Los demás tienen sus direcciones. La dirección de la educación pública es el Gobierno de Navarra. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es decirle a la gente qué modelo educativo tiene que elegir. Que eso es lo que ha hecho el gobierno por carta, diciéndole a la gente y promocionando un modelo en exclusiva. Y eso es lo que han hecho los ayuntamientos gobernados por Geroa Bai y por EH Bildu, que le han metido a la cabeza a la gente que tenía que elegir un modelo concreto. ¿Y sabe cuál ha sido la reacción de la gente? Como me quieren imponer un modelo, que quieren construir con la lengua una reivindicación política, haciendo flaco favor a la lengua, no queremos elegir ese modelo. Y por eso ustedes han conseguido el efecto contrario para el modelo D. Exactamente igual que lo han conseguido para la educación pública. Con su sectarismo, lo que han hecho es que la demanda de la educación pública, en lugar de aumentar, disminuya. Y eso es fruto de sus políticas. Y acabo. Yo, señor Velasco, soy hijo de un operario. Soy hijo de una ama de casa y he estudiado en un colegio concertado. O sea, no tiene que ver con los medios, estudiar o no. Tiene que ver con la educación que quieres elegir. Porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero la diferencia entre un público y un concertado es la titularidad. Porque el gobierno paga la educación del colegio concertado. Otra cosa es un centro privado, que lo paga la familia que lo elige. Pero entre el público y el concertado, la educación la paga el Gobierno de Navarra. Señor Velasco. Sí, no, pues yendo a esto último que ha comentado el señor Sayas, que no hay diferencia entre lo público y lo concertado. ¿En quién paga, no? Usted ha dicho que la única diferencia es la titularidad. Bien, pues yo creo que el sistema de elección del profesorado también hay una cierta diferencia. Sí, estoy hablando de quién paga, no en otras cosas. Quiero decir que si uno opta a formar a los alumnos, no a los clientes, porque no entendemos la educación como un negocio, y la concertada, incluso y por supuesto la privada, pues es un negocio. Es un negocio. La educación pública no. La educación pública puede hablar de alumnos, los otros pueden hablar de clientes. Luego ya tenemos una diferencia fundamental. Y luego el sistema de elección del profesorado, pues para nosotros, que estamos por el empleo público, pues desde luego, si se puede garantizar la igualdad del principio de mérito y capacidad, creo que eso no lo garantiza la elección del profesorado en la concertada.
Solo puntualizar una cosa al señor Velasco para que quede diferencias abismales entre un modelo y otro. Cuando yo me refiero, es que son 2 segundos, es una aclaración solamente. Yo no quería decir que no hubiera ninguna diferencia entre la escuela pública o la concertada, por supuesto son modelos diferentes en muchas cosas. Lo que quería decir es que la escuela concertada no es elitista, que quien financia la escuela concertada es exactamente la misma entidad que quien financia la escuela pública. Claro. Señor Velasco, continúa. A ver, en la educación concertada, uno le puede decir un colegio de la educación concertada y decir, ahí van los Borjamaris, es un comentario clasista, y también puede decir... Pues por supuesto que lo es. Y además es absolutamente desafortunado. No, pero lo puedo utilizar en el sentido contrario, decir, y yo estudié en la Icastola tal, ahí van los euskalpijos, pues también se puede decir. ¿Y por qué hacemos esa desafortunado también? Son etiquetas que se ponen en la calle, no lo estoy diciendo yo, es lo que escucho, es lo que dice la gente. ¿Y por qué lo dice? Porque muchos coincidirían con esas descripciones y esas etiquetas. Ese es el problema. Ese es el problema. Que se dice que no se selecciona al alumnado, pero se selecciona. Y luego una cosa completamente distinta, pero tiene que ver con los comentarios que han hecho respecto a si el gobierno estaba prácticamente diciendo a los padres que tenían que sus hijos estudiaran el modelo D. Bueno, nosotros creemos que, y era uno de los puntos del acuerdo programático, tratar de promocionar o de impulsar la lengua, en este caso el euskera, y las campañas de promoción, pues creemos que, por el modelo D, creemos que van en esa línea. O sea, nadie se puede pensar que le están obligando a ninguna familia a elegir un determinado modelo educativo. Yo creo que eso es... Sí, es que la realidad... Señor Martínez, que había pedido y luego le paso la realidad desmonta, en fin, las fantasías de la oposición, ¿no? El gobierno no ha impuesto nada, quienes se impusieron fueron pues, gobiernos de UPN que dificultaban, por ejemplo, la creación de centros de modelo D en la Ribera. Y este gobierno ha posibilitado que aquellos padres y madres que quieran enseñar, dar educación a sus hijos e hijas en modelo D, lo pueda hacer, superando todas las pegas, dificultades, críticas, diatribas que está haciendo la oposición. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con nuestra ciudadanía, tenemos un compromiso además también con nuestras 2 lenguas, cosa que ustedes no han tenido nunca. Señor García, Partido Popular. Si el compromiso con las 2 lenguas es imponerlo, evidentemente ese compromiso no lo tiene el Partido Popular. Y decir que efectivamente nadie en la Ribera no tenía la posibilidad de estudiar el modelo D. Existía la posibilidad. Es más, le voy a decir una cosa. Fíjese, Martínez, sí podía. Le pongo ejemplos, nombres y apellidos, si quieres. Le pongo nombres y apellidos. Es más, te voy a decir, mira, es más, vamos a llegar para que vea la diferencia. Es más, en casos que elegía, por ejemplo, el Colegio San Francisco Javier de Tudela, gente de Cintruénigo, que elegía el Colegio San Francisco, se pagaba comedor y se pagaba autobús. Ir a la Icastola, modelo D, era gratis en transporte y comedor. Fíjese la diferencia. Fíjese si se facilitaba en la Ribera, el acceso a estudiar en euskera. Por lo tanto, yo creo que igual quizás poco desconocimiento. Sí, es cierto. Y le pongo ejemplos con nombres y apellidos, señor Martínez. Se lo puedo poner perfectamente. Y otra cuestión, efectivamente, y conoce perfectamente la realidad de la Ribera. Quizás igual usted no la conoce. No, yo no, usted sí. Que no tratan de promocionar. Falso. Es más, le voy a decir, las campañas que hacía el gobierno de promoción exclusiva del modelo todo incluido era el modelo de un vecino, y lo he dicho siempre, un vecino de Buñuel quiere estudiar el programa de aprendizaje del inglés y se tiene que desplazar a Tudela, a la pública, a la pública. Porque una cosa es un programa y otra cosa es un modelo. Pues hagámoslo modelo. Háganlo ustedes. Cuando quieran la mayoría y háganlo. Pero a lo que íbamos, impongan un modelo en lengua extranjera. Un alumno de 3 años que quiere estudiar un modelo en lengua extranjera. No vamos a imponer nada, eso es vuestro, el poder es vuestro. Nosotros favorecemos y apoyamos un vecino de Buñuel que quiere, uno de nuestros 2 idiomas propios. Señor Martínez, tanto les cuece la realidad, señor Martínez. Vecino de Buñuel de 3 años que quiere estudiar en inglés, paga por ir a Tudela a estudiar en inglés. Vecino de Buñuel, de la misma cuadrilla que el niño que quiere estudiar inglés, va a Tudela gratis en transporte y comer gratis. ¿Por qué? La diferencia, que elige el modelo del gobierno y otro que quiere estudiar en inglés. Eso es lo que hace su gobierno y eso es por lo que apuesta su gobierno. Que elige el modelo... La realidad escuece, entiendo, pero la realidad que sufrimos en la Ribera y en Navarra. Que elige modelo en una de las 2 lenguas propias de Navarra, mientras que ustedes nos quieren imponer una lengua extranjera. Imponer una lengua extranjera. Muy rápido. Es que no sé por qué es incompatible. Que yo lo que no entiendo es por qué es incompatible que la gente pueda estudiar las 2 lenguas de esta comunidad, que es una lengua en toda la comunidad y la otra es oficial en una parte de nuestra comunidad, y a la vez no pueda formarse para ser un ciudadano del mundo competitivo que habla inglés perfectamente. Entonces, no sé por qué hay un
afán de este gobierno de que la gente no pueda aprender inglés. Es que no es incompatible. A mí me parece que cuanto más se sepa mejor, me parece que una cosa no denota la otra, y me parece que exactamente igual que sería bueno conservar nuestra cultura, es exactamente igual de bueno preparar a nuestros jóvenes para ser competitivos en un mercado laboral que cada vez tiene las puertas más abiertas al mundo, que cada vez más empresas de nuestra comunidad venden en el exterior y que desde luego sin el inglés no te abres ninguna puerta. Es una pregunta, porque si es una pregunta le respondo. Aquí es una afirmación. Bueno, pues es una afirmación falsa. Nosotros estamos por modelos multilingües. Ustedes han estado a favor del inglés. Pues no los veo. Yo le he respetado. Me va a poder dejar hablar. Nosotros estamos a favor de modelos multilingües. Ustedes están a favor de cualquier cosa que no tenga euskera dentro de sí. Aclarado, y esta señor es la Velasco. gran diferencia. Falso, la sociedad. Señor Velasco. Es que ustedes. Señor Velasco, por favor. No, ya que ha salido el tema del inglés, la única duda que tenía, ya casi a nivel personal, es saber si las competencias lingüísticas que adquiere un alumno al final de su ciclo educativo, si ha cursado el PAI, son las mismas de las de alguien que no ha cursado el PAI, es decir, a la hora de evaluar los conocimientos y la expresión oral, escrita y tal. Ya tuvieron un estudio encima de la mesa hace poco. Tres evaluaciones el modelo D, ninguno. Por lo tanto, es más fácil de saber el criterio pedagógico del PAI que del modelo D. He preguntado a profesionales de la educación y me dicen que no existen diferencias significativas entre los que han elegido el programa PAI y los que han optado por estudiar en inglés como asignatura en el resto de los modelos. Sale muy bien valorado el PAI, pero insisto, bueno, vamos a hacer un alto en el camino, pero antes me gustaría preguntarle al señor Velasco que nos aclarara. Ha dicho antes, al principio de su intervención, con respecto a la poca variación que había o incremento en la educación, de la elección de los padres por el modelo D, ha dicho usted que no quería arriesgar por una lectura precipitada. ¿A qué se refiere con esa lectura precipitada? Pues que yo creo que el propio gobierno, que es el que ha hecho la campaña para promocionar la elección del modelo D, se encuentra con unos resultados que son de estabilidad, ¿no? Entonces creo que son ellos, la propia gente del departamento, los que tienen que evaluar. No hacen una lectura rápida, que es decir, pues mira, esto no funciona, está claro que la campaña no funciona, pues puede ser esa, pero lo importante ahí es ver qué factores han influido para que eso sea así. Porque yo creo que esto nos vamos a publicidad. No creo que esto tenga lecturas fáciles. Volvemos, segunda parte del dilema en el que vamos a hablar de las elecciones, pero había quedado encima en el tintero. Les voy a dar un turno de 30 segundos a cada uno de ellos, que sumarán 2 minutos, y corto porque Javi García había dejado abierto encima de la mesa la pregunta que le había hecho a Rubén Velasco precisamente sobre el modelo D y que en los últimos 3 años no haya crecido a pesar de las campañas del gobierno. Efectivamente, a pesar de las desproporcionadas campañas que ha existido por parte del gobierno, en el cual también se ha incluido Escaravidea, que iba a dar clases a los diferentes colegios para promocionar el modelo, cosa que no se hacía con respecto, por ejemplo, al modelo o al programa, señor Martínez, que lo haremos modelo, tranquilo, cuando gobernemos en Navarra, en el cual, pues efectivamente no hacía los beneficios que tenía el estudiar también el inglés. Hay que informar de todas las opciones, pero no decantarse por una de las opciones, que es lo que hace el gobierno. Esa es la principal diferencia. Señor Martínez. Sí, bueno, nosotros, yo ya lo he dicho, nosotros apostamos por una educación multilingüe, no creemos que, pensamos y estamos convencidos de que el país se instauró de una forma pésima en nuestra comunidad, fue propagandístico más que nada, y apostamos por una educación multilingüe donde estén, además del castellano y el euskera, que son nuestras 2 lenguas propias, el inglés, el francés, el alemán y lo que haga falta, sin imponer nada a nadie. Yo soy filólogo, me encantan las lenguas, nunca he creído en el enfrentamiento de las lenguas. También digo que una cosa es el derecho de las lenguas, de los hablantes a hablar la lengua que quieran, pero que las lenguas no tienen derecho a tener clientes obligatorios y que flaco favor se hacen algunas lenguas cuando lo que se trata de imponer. Y que cuando hablamos de educación hay una palabra que tiene que estar por encima de todo, que es la libertad. Señor Velasco. Pues nada, simplemente para reiterar nuestra apuesta por la educación pública, laica,
y luego dentro de los modelos lingüísticos, pues que cada familia elija el que se adapte a su ideología. Muy bien, bueno, pues vamos a mirar ya el calendario porque faltan apenas 9 semanas para que empiece sobre todo ya el proceso electoral y miramos tanto en casa como fuera lo que se nos viene encima. Es cierto que tenemos por delante unas largas semanas para hablar y mucho sobre posibles pactos electorales y también preelectorales, porque nada más conocerse el adelanto para el 28 de abril de las generales, la presidenta Barcos abría el tarro de las esencias en Navarra. Lanzaba un mensaje claro a sus hasta ahora socios del cuatripartito: unir las 4 siglas en una papeleta y conseguir una presencia fuerte, una voz propia en las Cortes Generales. Ya lo hicieron en el Senado en 2015 con cambio Aldaqueta, pero 2 de sus socios ya le han dicho no. La presidenta Barcos lanzaba una idea, la de la lista única. Llamo al conjunto de las fuerzas del cambio a que efectivamente tengamos la capacidad para llevar una representación conjunta, lógicamente, a esas Cortes Generales en las que, repito, se va a producir, y es evidente, por el mor de los únicos posibles acuerdos y encuentros, se va a producir un claro ataque, se está produciendo ya en las reivindicaciones políticas un claro ataque al autogobierno de Navarra. Podemos e Izquierda Esquerra no tardaban en rechazar esa propuesta, reivindican su propio espacio. EH Bildu sí cogía el guante e invitaba a Geroa Bai a sumarse a un acuerdo electoral más amplio. Y nosotros no sabemos si Geroa Bai o la presidenta está en disposición de, en estas condiciones en las que 2 de los socios del cuatripartito ya han dicho que no, en seguir adelante. Nosotros quisiéramos saber cuál es esa disposición. Estamos, como digo, insisto, dispuestos a explorar cualquier planteamiento. EH Bildu aboga por una alianza de fuerzas soberanistas. Para que se creara ese bloque político en el conjunto del Estado. Nosotros seguimos manteniéndolo y creemos que Geroa Bai también tendría que participar en ese espacio. Y una pregunta más: ¿estará el sector crítico de Podemos, denominado Orain Bai, en las próximas elecciones forales? El viernes, y bajo el lema por una candidatura asamblearia de Unidad Popular, han convocado un acto político en el Condestable. ¿Se presentará Laura Pérez como candidata? Y si lo hace, tendría Orain Bai, tendría Laura Pérez opciones de conseguir un escaño en el Parlamento de Navarra. Y otra pregunta: ¿es la unión de fuerzas la alternativa a futuro en un escenario político cada vez más segmentado aquí y allí? La irrupción de cada vez más siglas con posibilidades de conseguir presencia en los distintos parlamentos irrumpe en la campaña electoral y abocaría después a la necesidad de entendimiento, de acuerdo entre distintos para conseguir gobernanza en una arena política donde las mayorías ya son, desde hace tiempo, cosa del pasado. Hay muchas cosas, desde luego que sí, que si las comparamos con las últimas legislaturas han cambiado y que ya nada va a volver a ser lo que fue. Teniendo aquí a uno de los representantes de Orain Bai, no tengo otra salida más que preguntarle por qué va a hacer Orain Bai. ¿Se va a presentar o no a las próximas elecciones? Pues no lo sé, no lo sé. Sinceramente, se está viendo las posibilidades o estudiando los posibles apoyos que pueda haber y en ese proceso se lleva así ya mucho tiempo y no hay ninguna fecha ni nada definitivo. O sea que esta asamblea de la que nos hablaba nuestra compañera Vera del viernes no es algo extraordinario. No, entronca dentro de una línea que se ha seguido de ciertas reuniones, algunas un poco más discretas, otras más abiertas a la ciudadanía, para testar un poco cómo ve el resto de la gente o de la gente que nos aupó en su día dentro de Podemos al Parlamento, ¿no? Cómo ven la posibilidad de si existe o no un espacio político que pudiera representar otra candidatura. Entonces, ese es el análisis que lo que se intenta es un proceso de, mediante inteligencia colectiva, ver si existe esa posibilidad o no es necesario. Simplemente. Y teniendo aquí también al señor Martínez, que fue candidato también en su momento a las generales, ¿por qué ha dado este paso la presidenta en los últimos días, pidiendo que se aúne la fuerza del cuatripartito en una única candidatura? Sí, bueno, no solo la presidenta, Geroa Bai en su conjunto también hemos dicho que estamos en un nuevo contexto político, en una nueva situación y que frente a los ataques que desde los varios de los partidos de la
la derecha, varios de los partidos estatales, ataques directos contra el autogobierno, ataques directos contra el fuero, nosotros creemos que es importante asegurar que Navarra esté representada en el Congreso de los Diputados, representando pues, a las cuatro fuerzas, una lista, una candidatura unitaria, representando a las cuatro fuerzas para defender lo que para Geroa Bai y para el Gobierno de Navarra ha sido fundamental a lo largo de estos 4 años, que es el autogobierno social, el autogobierno de Navarra para hacer políticas sociales. Frente a todo ese ruido antiautonómico que percibimos desde Ciudadanos a Vox, en fin, esas invitaciones pues, a otros partidos de la derecha también a caer en ese espectro, creemos que sería bueno que Navarra estuviera presente defendiendo bueno, pues lo que el acuerdo programático de las cuatro fuerzas y el Gobierno de Navarra ha estado haciendo en estos 4 años. Autogobierno social. ¿Lo piden a sabiendas de que les van a decir que no? No, lo pedimos pensando, fue una reacción rápida por nuestra parte ante una convocatoria, en fin, pues claro, hay algunos que dicen que ya se sabía que Pedro Sánchez iba a decir esto, bueno, ante una convocatoria urgente de elecciones, respuesta urgente, es una propuesta que estamos trabajándola. Yo comprendo también pues que las otras 3 fuerzas hayan respondido lo que han respondido. Podemos ha dicho que candidatura unitaria al Senado sí, Euskal Herria Bildu dice que al Congreso y al Senado, pero junto con otras fuerzas soberanistas como Bildu y como, en fin, y como otras de Cataluña y de Galicia. Es decir, yo diría que no ha habido una respuesta definitiva y nosotros estamos preparando esa propuesta, estamos trabajándola en profundidad para presentársela a nuestros 3 socios y tomar la decisión sin prisa y sin pausa, porque las fechas, amigo Rubén, corren. A ustedes les pregunto lo mismo, ¿UPN-PP? Bueno, pues yo no lo sé. O sea, además le digo que no lo sé de verdad, porque no me corresponde. Yo no estoy a la dirección de mi partido, no sé cómo se está gestionando el tema de los pactos y, por tanto, bueno, siempre hemos ido en coalición. No sé qué pasará en estas elecciones. Lo que sí le digo es que UPN, se presente como se presente, va a tener el objetivo de llevar a Madrid la voz de muchísimos ciudadanos que están decepcionados con el gobierno de Barcos. Ese va a ser lo que UPN va a querer llevar a Madrid, que cada vez hay más gente, y eso es precisamente lo que estamos viendo en el pacto que propone Geroa Bai, el miedo de la presidenta. Estamos viendo cómo un partido que fue Geroa Bai sacó un pésimo resultado en las primeras elecciones generales de la legislatura pasada, pero es que lo empeoró después en las segundas y ahora dice, cuidado que tenemos unas forales al mes siguiente de las generales. Como saquemos un resultado tan malo, vamos a ir de perdedores a unas elecciones forales. Y no es una cuestión de ir de ganadores o de perdedores, es una cuestión de tener o no la confianza de la gente, una confianza que Geroa Bai ha perdido y que por tanto está buscando cualquier posibilidad para tratar de maquillar ese resultado y que parezca que ese deterioro de la confianza de la gente es menor del que realmente es. Señor García. Pues tampoco sé qué es lo que va a suceder, si va a haber un pacto, ¿no? Pero nosotros decir lo que ya hemos dicho por activa y por pasiva en esta cuestión, que llevamos tiempo diciendo, ¿no? La unión de las fuerzas, pues básicamente para defender la Navarra, ¿no? Lo que sí está claro es que la mayoría del Congreso de los Diputados la ha tenido siempre el Partido Popular, la voz mayoritaria en la defensa de nuestra comunidad, y efectivamente comparto con el señor Martínez una cuestión, ¿no? El ataque al fuero viene también ya no solo de aquellos que quieren eliminar el fuero, ¿no? O que son tibios a la hora de decir si quieren o no el fuero, sino también de los nacionalismos, ¿no? Que quieren utilizar el fuero, la diferencia que tiene Navarra con respecto a otras comunidades, pues básicamente para atacarlo y para destruir nuestra comunidad tal y como la conocemos, ¿no? Por mí, comparto contigo, señor Martínez, el hecho, ¿no? de ese argumento, esa reflexión que hacía, ¿no? Que tan peligroso es el fuero de la mano de los nacionalistas que quieren romper nuestro país y que quieren romper la ideología Navarra en general, ¿no? Como de aquellos que quieren quitarlo, que así lo defienden a las claras, que quieren quitar el fuero, como de aquellos que son tibios a la hora de decir lo que quieren con el fuero. Nosotros siempre hemos dicho que la unión de fuerzas efectivamente hace una defensa de una Navarra mejor. El Partido Popular está claro que sale a ganar aquí en Navarra y sale a ganar en España porque tenemos al mejor candidato, que es Pablo Casado. Dios mío, si Pablo Casado es el mejor candidato, en fin, yo comprendo para que... Para ti seguro que no, pero no, evidentemente sí, para mí, para muchísima gente, para una gran mayoría sí. Sí, yo comprendo que el Partido Popular digo esto del fuero y de los que quieren romper Navarra y tal, pero señor García, este estribillo llevan ustedes 4 años diciéndolo, Navarra sigue siendo lo que era, una comunidad foral, a nosotros nos gustaría con mayor capacidad de autogobierno,
con mayor capacidad de autogobierno, por eso hemos exigido... Pues no han conseguido ni una competencia. Por eso hemos exigido determinadas competencias, por ejemplo la de tráfico, que el señor Pedro Sánchez nos prometió y que todavía no ha firmado y que parece que no va a cumplir, nuevamente un incumplimiento por parte del Partido Socialista. Ustedes han estado en el Gobierno de España durante muchos años, UPN ha estado al frente del Gobierno de Navarra durante muchos años, no han solicitado ni siquiera solicitar ninguna competencia y desde luego lo que está claro es que el Partido Popular... Eso que está diciendo usted es falso y además lo sabe porque es mentira, exactamente igual el Partido Socialista que les ha engañado a usted nos engañó a nosotros también, el Partido Popular alguna vez también. El Partido Popular tampoco ha concedido ninguna, tampoco ha respetado la capacidad de autogobierno de Navarra, en fin, reconociendo que tenemos competencias que no han sido todavía transferidas. Nosotros queremos una relación de igual a igual con el Estado, basado en nuestra foralidad. Nosotros defendemos el foralismo a la mayor y no a la chiquita, como si estuviéramos jugando al mus, que es lo que viene haciendo UPN desde toda su historia. Ahora el nacionalismo vasco va a dar lecciones a UPN de foralismo. Yo lo que tengo que aguantar, mire, yo estoy perfectamente de acuerdo en que es tan amenaza para el fuero los partidos centralistas, que para empezar hablan muchas veces desde el desconocimiento, muchas otras desde el oportunismo, desde el no saber lo que es la realidad navarra y desde lo que no es saber lo que la gente de esta tierra ha hecho en cuanto a la lealtad y en cuanto también al construir una España de la que formamos parte. Es tan peligroso esos partidos para el fuero como lo es aquellos que desde el independentismo lo que quieren es directamente quitarnos esa competencia, ese autogobierno para hacernos formar parte de una otra realidad que es el País Vasco, que desaparezca esta comunidad como realidad propia e integrarnos en un país independiente, que es el segundo paso de lo que defienden partidos como el que usted representa en esta mesa. Yo, señor Sayas, sabe usted, y lo he dicho por activa y por pasiva, lo he dicho en el Pleno del Parlamento de Navarra muchas veces, yo no soy independentista. Bueno, pues la presidenta ha dicho lo contrario que usted. No, la presidenta ha dicho que es Abertzale. No, ella, y si me deja terminar, mire, nosotros, ustedes dijeron que íbamos a romper Navarra, que íbamos a hacer no sé, y Navarra sigue siendo lo que era una comunidad. No, está peor. Bien, peor, estamos mucho peor, muchísimo peor, vale. ¿Le guste, no? Sí. ¿Lo repito en plan serio o qué? Vamos a ver, nosotros lo que nunca haremos es lo que hicieron ustedes, regalar al Estado unos cuantos millones de euros que eran nuestros y se los regalaron al Estado. Nosotros hemos ido a Madrid a negociar el año base del quinquenio económico, recuperando para Navarra 1 millonada de euros que ustedes estaban regalando al Gobierno de Madrid. Y lo que tampoco haremos nunca, y lo que tampoco haremos, y lo que tampoco haremos ni hemos hecho, y ustedes sí, es manifestarse con Vox y con Ciudadanos que quieren... Y ustedes con Bildu gobernar. Que quieren cargarse... ¿Ustedes gobiernan con Bildu? ¿Va a darme usted alguna lección a mí, señor? Que quieren cargarse el autogobierno. Usted me va a dar una lección después de que se sienta y no nos escondemos como... como se escondió su líder, el señor Esparza, que de repente le dio vergüenza estar en Madrid. Nosotros no nos avergonzamos de con quiénes gobernamos. Ustedes sí. Nosotros no nos avergonzamos de defender España, al contrario, lo hacemos día a día, porque la mejor forma de defender Navarra es defender España y su Constitución. Señor Velasco. Sí, claro. Es que tampoco tengo mucho que decir en cuanto a posibles alianzas preelectorales aquí en Navarra para constituir una lista única, una candidatura única. ¿Y cómo les suena las candidaturas únicas, que el cuatripartito vaya por delante? Podemos también lo sugirió de cara al Senado. A ver, yo para el Senado sí que lo veo. Ahí estoy de acuerdo con Podemos en que, puesto que es la Cámara de Representación Territorial, lo de cambio de Aldáqueta no salió bien, pero yo creo que fue por falta de... O sea, le faltó un poquito de rodaje, de dar a conocer más la marca, y eso se podría potenciar incluso, y yo creo que sí que se podría llegar a sacar pues tres senadores. En cuanto a la apuesta por el Congreso, yo aquí sí que veo urgencias más o menos de última hora, y ahí sí que comparto la lectura del señor Sayas, en cuanto a que Usuo Barcos dice no podemos tener un mal resultado en las generales y tenemos que intentar hacer algún apaño de cara a presentarte a las generales. No creo que Unidos Podemos renuncie a su sigla para presentarte a las elecciones generales. Otra cosa es que estuviera abierto a negociar posibles puestos en esa lista o no lista. Eso no lo sé porque depende de otras personas, no sé lo que puede pasar. Pero bueno, como ya sabemos exactamente cómo hace Podemos las confecciones de las listas, cualquier cosa es posible. Muy bien, Rubén Velasco, Koldo Martínez, Sergio Sayas, Javi García. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias a todos ustedes. Volvemos. Yo termino hoy el programa como si hubiéramos subido Izaga. Muy buenas noches.